Abel desde pequeño, todo lo que tenga 4 ruedas, es una... Mira, siendo un bebé, su primer juguete de que vas por una tienda de juguetes, lo que señala fue el típico coche de bebé que hace ruido tipo ambulancia, o sea, había pelotas, él señaló ese coche. El andador típico que te vas arrastrando de 4 ruedas. Él, motos no, él todo 4 ruedas. Pero es que después los rallies, el verlo de pequeñito en una subida o en un rally, saber qué coche iba a venir. Con el cole siempre, a ver, no era de 10, pero sí 8, 9, 7. Iba notables para arriba. Y después con el car, cada vez que me iba siempre faltaba jueves, viernes, a veces miércoles. Más o menos por esos días, y siempre una amiga me pasaba todos los deberes y todo lo que hacían. Bueno, Abel sí, bastante ben, sin problema. El ten que calcular moito para ser moi preciso, eses ángulos, con ese volante. É que trazamos moito en matemáticas, en xeometría hai que andar trazando continuamente. Durante a pandemia sí tuvemos clases, pero online. Logo fue un titor dele en quinto, en sexto. Abel, bueno, para min era un neno estupendo, moi traballador, moi amigo dos compañeros de clase, e logo matemáticamente tamén traballaba ben, se andaba a gusto con él, o sea, atendía, calquer cousa que lle dicías, calquer corrección, nin se enfadaba ni nada, moi alegre. Para mí Abel no es normal. Abel siempre fue más responsable de lo normal, siempre fue más adulto de lo normal. Jolín, vas a un cumpleaños, ves el comportamiento de otros niños y el de Abel, y Abel como que siempre iba un poco más en edad por encima de los demás. Abel se fija en lo que hace la hermana, corrige a la hermana como si fuese su propio padre. Yo creo que Abel no es normal en ese aspecto. No es un niño que haga trasnadas, al contrario, se le ve en la cara la mini trasnada que puede llegar a hacer y ya se la pillas al momento. O sea, es muy transparente. No es un niño... Claro, es que no sé cómo describir eso, pero no es un niño normal. Yo en las carreras no podría estar con ella. Porque a veces vemos la Fórmula 1, adelanto, ¡ay, ay, 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 ay! Se tocan, ¡ay, ay, ay, ay! No me imagino ella una carrera en cars, o sea, no, me estreso. Yo me crié con mi hermano, estaba todo el día preparando motores de motos, después ya cuando sacó el carnet tuvo coche, en plan estaba preparando seguido los coches y tal, y yo era pequeño con 8 o 9 años, y estaba con él allí mirando cómo preparaba todo, cómo arreglaba, y siempre me gustó la mecánica y desde siempre. Empezó a ir a los rallies, me llevaba con él. Él se da cuenta cuando no va y no me echa la culpa a mí. A ver, sí, cuando fallo me dice, mira, la cagaste. Pero cuando a veces el motor no va mal, a veces, no sé, te dicen, nada, en esta curva mejora. No, él me entiende. Y cuando no va mal, yo estoy acecado y él también. Y cuando va bien, él va bien y está contento también, o sea, creo que se pone en mi lugar. Mami entiende, pero no entiende tanto, entonces con papi puedes hablar más cosas de coches que con mami. Aunque mami entienda, no te sabe decir lo que es el pistón. Con la velocidad de pequeño con la bicicleta, supongo, pero luego de la F1 de pequeñito, cuando fue lo de Ayrton Senna, ya lo veía con mi hermano desde pequeño. Y a partir de ahí las videoconsolas, Sega Mega Drive, Virtua Racing, ahí empezó un poco todo el tema mío. Y ahí pues empezó mi amor por las 4 ruedas, por conducir rápido y hasta que pude conseguirlo. Pablo es un tío muy guay. A ver, tampoco estoy todos los días con él, pero por Twitch a veces le miro y así. Es un tío muy guay, o sea, no hay, a ver, todos tenemos defectos, pero aún no se los vi. Meni y Abel no se encuentran mucho, se han encontrado contadas veces, pero durante ese fin de semana hubo muy buena confianza entre ellos, muy buena conexión. Meni es muy calmado a la hora de explicar las cosas y aunque yo tengo muchos conocimientos de fuera de la pista, él tiene muchos conocimientos de dentro de la pista y le dio grandísimos consejos, le pudo dar muy buenas indicaciones y creo que las plasmó. Creo que se entendieron muy bien y hombre, pues ojalá pudiéramos tener a Meni más veces porque creo que le vino muy bien, ya no solo técnicamente sino psicológicamente. Pues muchas veces Abel, como no me ve como un piloto, me discute ciertas cosas
o me pone en cuestión. Nosotros antes de empezar a correr en karting, yo siempre íbamos de vacaciones con mi padre y mi madre, siempre íbamos o a Mallorca o a las Canarias, y creo que fue con 5 años o así, fuimos a Gran Canaria, nos fuimos a un karting, así de pura casualidad. Nos montamos allí a dar unas vueltas y me di como 2 o 3 tandas, y a la siguiente el dueño del karting me dejó el mejor car que tenía de niños, y luego ya lo siguiente fue con 7 años que me regalaron mi primer car. Ahí empezó todo mi amor por el deporte hasta que al final lo dejé, pero bueno, una vez que lo dejé busqué de moverme al sim racing, ahora un poquitín a las subidas rally, siempre rodeado de motores. Lo entiende como yo porque él también le pasó las cosas que me pasó a mí. En el kart, por ejemplo, en una carrera me adelantó uno y dice, intenta arreglar esto, tal, en la siguiente intenta cerrarte un pelín más, tal. Pero realmente tampoco me echa bronca como Coti porque él sabe lo que es, Meni sabe lo que es que te adelanten. Recuerdo que mi madre siempre cuenta la historia de que todavía iba en el carrito del bebé, todavía no sabía decir palabras y me sabía las marcas de los coches. Si iba por la calle, iba señalando los coches, iba diciendo las marcas de los coches. La relación que tiene Abel con Coti, no podéis imaginaros yo me siento muy identificada con Coti, porque al final en mundos diferentes somos iguales. Somos el que a veces tiene que hacer el malo de la película, el que le tiene que decir las cosas, y es complicado porque Abel es terco, Abel no siempre quiere que le digan las cosas como a cualquiera, y a veces tiene momentos de cabreos, pero es que a los 5 minutos está en su colo, haciendo coñas, jugando en el móvil. O sea, Abel lo quiere mogollón, pero vuelvo a lo mismo, me siento identificada porque hay veces que es necesario que alguien le diga las cosas, y le tocó a Coti como me toca a mí en otros aspectos. Intento que se ría siempre lo máximo posible, intento sacarle presión porque no quiero que tenga la presión. Él es consciente porque es un niño muy maduro y es consciente y la absorbe por al final por naturaleza, porque es normal. Y es muy inteligente. Coti es manager de Fucila y en pista me dice cosas, en plan, esta curva tal, y a veces tiene razón, a veces no, pero la mayoría sí. Yo a la gente la trato como a la gente de mi clase, o a mis amigos o lo que sea. ¡Oh, qué tal! ¿Cómo estás? O sea, vacile todo el día, no voy a estar porque seas mayor ahí cortado, no. Me trato como un niño de mi edad. Yo soy trabajo, o sea, yo soy parte competitiva. Pero Lau es otra cosa totalmente diferente. Lau, yo creo que, a pesar también de la edad, es una amiga. Es una persona que cuanto más crece, más joven se hace. Y lo compruebo día a día con Abel. O sea, veo a Lau comportarse con Abel pues como si tuviera una amiga de 8 años. O sea, quiere decir, la compenetración que tienen entre ellos es genial. Y creo que sin el factor de Lau en las carreras de karting, Abel no conseguiría estar muchas veces tan relajado como consigue estar. Eso lo tengo muy presente. Recuerdo la primera vez que Abel fue a hacer el primer test de karting y me llamó mogollón la atención porque yo no pude ir, y cuando llegó a casa nada más que me hablaba Laura para aquí, Laura, o sea, tuvieron un feeling desde el minuto 1 increíble, y yo conozco a mi hijo, o sea, le entró por los ojos desde el primer día, porque luego me coincidió ir a la siguiente y ya vi el buen rollo que tenían, o sea, en el segundo día que se conocían. Con Lau me olvido, sí. Lau, vente en el patinete. Cojo una curva rápida a propósito. ¡Ay! ¡Ay! Abel, más despacio. Cojo tierra a propósito. ¡Ay, Abel, más despacio que si no me va a caer aquí la bolsa de comida que llevo, ¿eh? Me pone la excusa de la bolsa de comida. Empezamos una relación de amistad bastante intensa. O sea, Abel es un niño, pero para mí no es un niño normal, porque a la vez es un niño con una mente muy madura y es un niño con el que tú puedes hablar como si fueras con un adulto. O sea, y eso, no sé, a mí me hizo tener pues con él una confianza y poder llegar a tener una relación que yo con un niño nunca antes había tenido.